Comentaba que voy a tratar un poco el problema de cómo se construye la identidad personal y sobre todo cómo se construye en estos momentos, es decir, cómo la sociedad en la que vivimos, con los cambios que tiene, que luego también los discutiremos, pues afecta un poco a este proceso de la construcción de identidad y cómo eso se refleja en la patología, es decir, también un poco como luego en lo que vemos, ¿no?, en la atención, en la práctica, está de alguna forma teñido, ¿no?, por este problema de la construcción de la identidad. Y este problema, el problema de la identidad, pues es un problema clásico, ¿no? Es decir, en realidad, cuando nos planteamos cuestiones como quién soy, en qué consiste ser persona, cómo te mantienes siendo el mismo, ¿no?, a pesar de los cambios de la vida, pues en realidad nos estamos planteando el problema de la identidad. Y por supuesto la noción misma de persona humana está íntimamente ligada a la de la identidad. Normalmente usamos esta expresión, ¿no? Yo sé que soy yo, ¿no? Es la expresión, ¿no?, que utilizamos normalmente, ¿no?, para referirnos a ese sentimiento de identidad, ¿no?, y que se traduce en una experiencia de autoconocimiento. También quiero destacar que este problema de la identidad personal es uno de los más controvertidos, tanto en el terreno filosófico como el psicológico. Y realmente no sabemos muy bien en qué consiste la identidad personal y hay cantidad de preguntas, ¿no?, muchísimas preguntas que nos podemos hacer, como estas que reflejo ahí, ¿no? ¿Es una estructura mental, un símbolo, un vínculo, un sentimiento, ¿no? ¿Sirve para mantener unidas las distintas partes, ¿no?, que puede haber en el psiquismo humano? ¿Es la expresión de una fantasía? ¿Es como uno se ve o como es visto por los demás? ¿O es una combinación de las dos cosas? ¿Tenemos una o varias identidades? ¿Es algo que tenemos desde que nacemos o es algo que vamos construyendo paulatinamente? Por ejemplo, ¿qué papel desempeña el cuerpo, la corporalidad, en el sentimiento de identidad? Cuando hablamos de conceptos como identidad, mismidad, individuación, ¿es lo mismo? ¿Qué relación hay entre qué soy y quién soy? ¿Qué relación tiene la identidad con el cambio o no cambio? ¿Hasta qué punto podemos cambiar, seguir siendo el mismo, la misma persona? ¿Qué ocurre frente a los cambios exteriores, ¿no?, del cuerpo o de la mente? Es decir, hay toda una serie de cuestiones referidas a la identidad que no están resueltas. Y hay una muy especial que es la que vamos a desarrollar más hoy al hablar de esa relación entre identidad, construcción de la identidad y la sociedad. ¿Cuál es el resultado de la influencia sociocultural sobre la identidad? Fijaos que hasta hace no mucho tiempo la identidad era un problema para muy pocos, Esto de preguntarse quién soy, ¿no?, que suena un poco romántico incluso, ¿no?, un poco a Hamlet, ¿no? Pues era un problema para muy pocas personas. Era un problema, desde luego, para los adolescentes, ¿no?, porque es el momento en el que se construye se asienta más la identidad. Para filósofos, psicólogos, para profesionales, para artistas quizás, pero un punto que yo creo que coincidiréis conmigo es que esto ha pasado a ser un problema de toda la sociedad. O sea que realmente es un problema generalizado. Y de hecho hay algunos autores, ¿no?, por ejemplo unos psicoanalistas famosos, ¿no?, que tienen un libro muy interesante sobre formación de la identidad, está ahí referenciado en la bibliografía que tenéis, León y Rebecca Greenberg, comentan que la identidad es para el hombre moderno, refiriéndose a la perspectiva psicoanalítica, por supuesto, la identidad es para el hombre moderno lo que la sexualidad fue para
el hombre del siglo XIX o de principios del siglo XX. Es decir, que este ha pasado a ser un problema realmente fundamental. Yo creo que lo que sí podemos decir es que la identidad es un proceso, no es algo que está terminado, es un proceso y, si me apuráis, algo que está construyéndose a lo largo de toda la vida, que consiste, por una parte, en un desarrollo progresivo de la capacidad de captación de uno mismo, de la consciencia, ¿no? de vernos como una entidad organizada, diferenciada, separada, distinta del ambiente que nos rodea y que tiene continuidad, continuidad y capacidad de seguir siendo la misma a pesar de la sucesión de cambios, y esto es muy importante, a través de una serie de vinculaciones y desvinculaciones emocionales. Es decir, en la construcción de la identidad hay un proceso de asimilación a personas, a ideas, a conceptos, a formas de entender la vida, y de desvinculación de la misma. Y si cada uno hace un repaso, ¿no?, de cómo se ha hecho uno, podrá encontrar, ¿no?, pues en aquel momento esta persona, esta idea era para mí importante, luego evolucioné, la dejé y apareció esto otro, ¿no? Y así también, como veremos luego, en distintos órdenes, uno va evolucionando de esta manera, se va vinculando, se va identificando, por así decirlo, con determinadas personas, ideas, momentos, situaciones, relaciones, y luego la vida nos va llevando, nos va cambiando. Pero fijaos que ese proceso de vinculación y desvinculación siempre tiene un impacto emocional, y esto también es importante. Es decir, si nos vinculamos a algo y luego nos desvinculamos, hay una pérdida, hay un proceso de pérdida, y toda pérdida lleva acarreada un duelo, porque la pérdida no es solamente la pérdida del objeto, de lo que perdemos, sino que también es la pérdida de todo el mundo emocional que gira en torno a lo que perdemos. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Alguna vez os habréis sorprendido de la persona que saca una oposición que le ha costado mucho y luego dice que está triste. No, dice, pero bueno, si llevas 5 años estudiando para ser notario y ahora que eres notario estás triste. Sí, porque no es solamente ha ganado algo, pero ser notario de momento no es nada, es un título, todavía no sabe lo que es ser notario, o sea que ha ganado un título, pero ha perdido todos los anhelos, ilusiones, expectativas que han guiado su vida durante 5 años, y eso lo ha perdido. O sea, la pérdida es muy importante en este proceso, cómo se elaboran las pérdidas es muy importante en este proceso de construcción de la identidad. Y como veis, es un proceso en el que se cambia para seguir siendo uno mismo. O sea que es este conocimiento de que somos distintos de los demás. Y también es importante, fijaos que en esta todo lo que consideramos nuestro es parte de la identidad. No solamente somos el cuerpo, las ideas, sino también todo esto que he comentado antes, los anhelos, las ideas, las ilusiones, las expectativas, todo lo que llevamos dentro forman parte de esa identidad. También es importante que veáis estas dos ideas porque son ligeramente distintas. Una es la de autoconcepto, autoconcepto o autoimagen, y otra es la de autoestima. El autoconcepto o autoimagen es el conjunto, ¿no?, de representaciones mentales que tenemos acerca de las características que nos definen, cualidades físicas, mentales, habilidades, aficiones, valores, metas, y tiene una connotación cognitiva, es algo que nosotros entendemos, conocimiento y conciencia de nuestro ser y comportamiento, podríamos decir que eso es la autoimagen. En cambio, la autoestima, una palabra que habréis oído sin duda porque está muy de moda, es algo mucho más emocional, es el juicio y la opinión positiva o negativa que tenemos de esa autoimagen, es la aceptación que nos merecen nuestras características, por lo tanto tiene esa connotación emocional. Bien, pues este sentimiento de identidad se va forjando a lo largo de la vida
Y los autores que más han estudiado este tema, Erikson, los mismos Greenberg, pues señalan que es el resultado de la interacción a lo largo de la vida de tres vínculos de integración, como tres ejes sobre los que se van agregando cosas, agregando y desagregando, recordad, este proceso de vinculación y desvinculación. Y hay un eje espacial, un eje temporal y un eje social, y como veis, pues hay una evolución a lo largo de la vida, como veis en la diapositiva, en estas tres fases. El vínculo de integración espacial es efectivamente la relación de las distintas partes de la persona, incluyendo el propio cuerpo, que es nuestra primera percepción de identidad espacial, es nosotros mismos, ¿no? Cuando distinguimos que aquí somos algo, manteniendo la comparación y la diferenciación con los seres que nos rodean. Por lo tanto, es lo que está en la base de la individuación. Nos hacemos individuos en este eje de integración espacial. Tiene su punto de partida en el descubrimiento del propio cuerpo y los primeros límites espaciales, y luego se va proyectando, ¿no?, en nuestros distintos entornos. Y es lo que en la base, ¿no?, pues constituye también otros sentidos de identidad, por ejemplo, del lugar, ¿no?, de donde somos, del país, etcétera, etcétera. El vínculo temporal comprende las relaciones entre las distintas representaciones de la persona a lo largo del tiempo. Es decir, yo pues he vivido, es mi biografía, ¿no? Muchas veces cuando decimos ¿quién eres?, ¿no?, empiezas un relato, ¿no?, el relato de tu vida, entonces te estás refiriendo a este vínculo de integración temporal, y es lo que nos otorga ese sentido de continuidad, esa idea de que somos el mismo a pesar de que hemos ido cambiando. Por lo tanto, es lo que está en la base del sentimiento de mismidad, ¿no?, de ser el mismo. Y bueno, pues es la base de la identidad histórica, que tiene que ver con la apropiación de hechos, sucesos, referentes, y también pues con todos los hitos que van marcando, ¿no?, los rituales, ¿no?, las fiestas, ¿no?, todo esto que tiene un cronograma, ¿no?, que va formando nuestra identidad en base a lo que vamos haciendo y lo que vamos viviendo. Finalmente, el vínculo social, de integración social, es el que se refiere, que es al que vamos a dedicar más tiempo, es el que se refiere a la connotación social de la identidad. Y está dado por la relación entre la persona y los otros, y se manifiesta en los roles sociales, los roles que tenemos. Y en este momento, y lo adelanto, tiene una importancia especial, porque en la medida en que una parte de nuestra identidad tiene que ver con los demás, una parte muy importante tiene que ver con los demás y con la sociedad, si esa sociedad está en crisis, pues evidentemente esa crisis que vive la sociedad se va a reflejar, ¿no?, esta crisis que afecta a estructuras fundamentales y a referencias fundamentales en la construcción de la identidad, pues efectivamente se va a reflejar en los individuos. Por lo tanto, este vínculo de integración social es la base de la identidad social, tiene que ver con las relaciones interpersonales y los afectos, ¿no?, a partir de la convivencia, primero con la familia, amigos, compañeros, coetáneos, vecinos, y naturalmente tiene que ver con la apropiación y ubicación de uno mismo dentro de un contexto cultural, y una complejidad social, geográfica, étnica, histórica. Bueno, el vínculo de integración social tiene que ver con el papel del otro en nuestra vida. Y es ya una observación, ya desde los primeros autores que se ocupan de la psicología como ciencia, el hecho de que todos tenemos necesidad de ser reconocidos por los otros. Y existe incluso esta teoría ya antigua del yo espejo, que destaca que
imaginación, el papel que tiene la imaginación en la interacción social y en la formación de la identidad. Según esta teoría, lo que somos, nuestro yo, es función de cómo nos imaginamos ser percibidos en la mente de los demás. Y cómo, bueno, ahí tenéis cómo nos ven mis padres, mi novia, mi hermano mayor y mi exnovia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y este cuadro de Velázquez, ¿no? Es un ejemplo importante, ¿no? De cómo la mirada del otro, ¿no? Hacia la realidad. Sabéis que en el cuadro no se sabe bien lo que representa, ¿no? Si es la mirada de los reyes que están siendo retratados en el cuadro, y están reflejados en el espejo del fondo, o son las propias meninas las que están siendo pintadas, observadas por los reyes. Pero en cualquier caso, y está ahí el propio autor, ¿no? El Velázquez, que también se pinta, ¿no? En el cuadro, ¿no? Y es como una metáfora, ¿no? De cómo la mirada del otro nos va construyendo a nosotros. O sea que fijaos el papel del otro. Heredamos un pasado social que incluye el lenguaje, la cultura y muchas actitudes que no son conscientes, y ahora hablaré un poco de esto. Y fijaos que, aunque nos sentimos libres y lo somos, pero muchas veces nuestras opciones están delimitadas por este contexto sociocultural en el que se realiza. Este autor, Edward Hall, realizó esta teoría. Este hombre es un antropólogo que trabajó durante mucho tiempo en el ejército americano durante la Segunda Guerra Mundial, y luego trabajó también en distintos pueblos indígenas y elaboró un poco esta teoría que él llamó el iceberg de la cultura. Y lo que vino a decir es que dentro de la cultura que nos rodea, evidentemente en la que estamos inmersos, podían distinguirse dos partes. Una parte externa, en la cual podrían estar pues el lenguaje, la comida, la ropa, la música, el folclore, cosas que pueden aprenderse, ¿no? Y de hecho, si viene imaginaos una persona que viene aquí a vivir de fuera, o nosotros vamos a otro sitio, ¿no? Si habéis tenido esta experiencia, puedes aprender el lenguaje, puedes aprender la cultura, puedes aprender la comida, ¿no? A vestirte como... Pero luego hay otra serie de cosas que son internas, que no se aprenden o se enseñan de esta manera, sino que se van siendo absorbidas del entorno de una forma mucho más sutil, mucho más poco consciente, pero que en realidad forma una parte fundamental de lo que es esa cultura. Este autor es por ejemplo, es el que escribió de la proxémica. La proxémica es consiste en el estudio del espacio corporal. Todos tenemos un espacio corporal que trasciende a nuestro propio cuerpo y en el que nos sentimos cómodos, lo sentimos como nuestro espacio. Si yo estoy aquí, mi espacio es algo mayor de lo que ocupa mi cuerpo. Y si alguien se sentara aquí muy pegado a mí, me sentiría incómodo. Diría, échate para allá, ¿no? Que hay mucha mesa, ¿no? Es esta idea de que... Bien, pues este espacio que nos rodea y en el que nos sentimos cómodos, confortables, está mediado culturalmente, de una forma que somos totalmente inconscientes. Hace años, cuando estuve en Canadá, recuerdo que en una conferencia había que estaba hablando de este tema, de la proxémica. Y entonces el conferenciante, yo estaba sentado al lado del pasillo, y vino y se sentó en el respaldo de mi asiento. Y pensé, pues qué curioso este hombre, ¿no? Que viene aquí, se sienta a mí, y yo digo, bueno, pues tocándome evidentemente, y luego se levanta, se aleja y me dice, usted no es canadiense. Y me dice, pues sí, no soy canadiense, soy español. Me dice, lo sé porque me he sentado a su lado, tocándole, y usted no se ha sentido especialmente incómodo. Si me hubiera sentado
Si hubiera hecho esto con un canadiense, se hubiera puesto rígido, hubiera tenido un rechazo manifiesto a esa proximidad. Y efectivamente nosotros aceptamos mucho mejor el contacto físico que otras culturas. Y si vais, por ejemplo, a Ghana, donde he estado yo hace no mucho, pues veréis que todavía la proxémica permite otras cosas, ¿no? Que de forma más... Y de allí la gente se siente a gusto, ¿no? En una muchedumbre que a nosotros nos parecería que estamos como sardina. Esto no se enseña ni se aprende, se absorbe. Pero hay otras muchas cosas que van aquí. Por ejemplo, el papel de las actitudes hacia la familia, las actitudes hacia los demás, las actitudes hacia la autoridad, las creencias sobre el papel de los sexos, sobre las asignaciones de los roles de los sexos. Todo esto es de esta parte interna de la cultura, que vamos absorbiendo sin darnos cuenta. Bien, pues, no sé si lo veis bien, pero ahí hay 3 columnas con elementos de identidad. En la primera tenéis edad, género, etnia, raza, capacidad física mental, orientación sexual, características físicas. En la segunda tenéis salario, educación, estado civil, religión, lugar de residencia, paternidad, tipo de personalidad. En la última tenéis valores, vocación, compromiso social, activismo, creencias, significantes, aprecios. ¿Qué diferencia veis entre las 3 columnas? ¿Veis alguna diferencia? Hay cosas que esa columna ahí se dirige al interior y otras son más objetivables. Unas nos vienen dadas, otras son elegidas y todas forman parte de lo que somos. Y en ese sentido se distinguen aspectos primarios de la identidad y aspectos secundarios. Digamos que los primarios son aquellas cosas que nos vienen dadas, aquellos secundarios son aquellas cosas que nosotros vamos eligiendo, vamos construyendo. Fijaos que las personas somos muy sensibles con respecto de nuestra identidad, ¿no? Es como mentarnos a la madre, ¿no? Por usar una palabra, un término ya antiguo. Si alguien hace comentarios sobre nuestros elementos primarios de identidad, podemos ser muy sensibles sobre eso, ¿no? Es decir, yo soy andaluz y me puede no gustar que hagan comentarios de que los andaluces son vagos, por ejemplo, ¿no? O uso gafas y que me llamen 4 ojos, pues igual no me gusta mucho. En cambio, no somos tan tiquismiquis con los elementos secundarios, porque son fruto de nuestra elección, ¿no? O sea que son más nucleares, digamos. Dentro de los aspectos secundarios, aspectos que podemos cambiar hasta cierto punto, que no somos tan sensibles, que podemos revelar o no, imaginaos que estáis en una entrevista de trabajo. ¿Qué parte vuestra vais a mostrar a la persona que os está entrevistando? O sea que son aspectos que también uno puede elegir entre revelar o no revelar de uno mismo. Y ahí surge esta idea que es importante para que luego veremos, de identidad relacional o interactiva, que son los roles que uno va adoptando en el momento, en la comunicación, con personas desconocidas específicas, es decir, con aquellas en las que al no conocerte tú eliges lo que quieres mostrar, tú te muestras de una forma o de otra, una identidad relacional. Pues bien, como veis, en la medida en que parte de estos procesos de identidad se eligen, aparece otra noción importante, la parte que liga la identidad con el autoconcepto, con el sentido narrativo de la propia vida, y en ese sentido, ¿no?, entendemos que la identidad puede entenderse, ¿no?, como el lugar que me ha sido dado en el universo, pero también se puede entender como un proceso de creación personal. Y ese proceso de
creación personal tiene un componente ético. Ético en cuanto que las elecciones que hago, que van construyendo mi identidad, se refieren a valores que también constituyen parte de mi identidad. Por lo tanto, ese proceso de elección forma parte de la construcción de la persona. Este autor habla un poco de este sentido narrativo y lo que dice es que el hombre es el animal que cuenta historias. Es decir, que nos gusta, ¿no?, dejar detrás de nosotros no un espacio vacío, sino él dice las boyas, ¿no?, los signos de esa historia, ¿no?, de ese camino que hemos ido haciendo a lo largo de la vida. De forma que vemos claramente, ¿no?, que si comparamos la conducta animal, ¿no?, instintiva, ¿no?, que se mueve por la satisfacción a corto plazo, con la conducta humana, vemos que aparece esta búsqueda de significado de las cosas, de los comportamientos, que está ligado, ¿no?, a esta elección que nosotros hacemos de las cosas. O sea que la orientación ética moral forma parte de nuestra identidad. Y nuestra identidad se define por esos valores a los que nos adherimos y que dan una dirección fundamental en nuestra vida. Y que es un proceso complejo que actúa a distintos niveles. Recordaréis a este autor, Viktor Frankl, y cuando habla de la terapia de significado, la terapia de sentido, y dice que a partir de su experiencia, ¿no?, en los campos de concentración, todo se puede extraer de una persona menos la más profunda de las libertades humanas, es decir, la capacidad de elegir mi propia manera de ver las cosas ante una determinada circunstancia. Bueno, pues esa profunda libertad también la han analizado otros autores de otra manera. Recordaréis a este autor también, a Erich Fromm. Erich Fromm es un autor alemán y que emigró a Estados Unidos, de origen judío, y que escribió este libro, Escape from Freedom, el escape de la libertad. Y él era de una familia de rabinos, conocía muy bien las escrituras y interpretó el relato tradicional de Adán y Eva de una forma distinta. Para él, el relato es un relato simbólico de la salida del hombre del mundo natural, del mundo instintivo natural, el paraíso, ¿no?, en el que uno está en perfecta comunión con lo que le rodea y con la naturaleza, hacia un mundo en el que tiene capacidad de acción independiente, tiene capacidad de establecer valores y por lo tanto de adherirse y de tener pues esa capacidad, ¿no?, de establecer valores morales racionales. Este libro, Escape from Freedom, curiosamente en España se tradujo de otra manera, se tradujo como miedo a la libertad, y quizás lo conozcáis por esa manera. ¿Qué os sugiere este grupo que veis aquí? ¿Qué es este grupo? Son unos pájaros, ¿no?, unos pájaros jóvenes, ¿no?, que están ahí agrupados, ¿no? Están agrupados y parece que con un poco de miedo, ¿no? Eso es. O sea que el miedo surge cuando uno tiene que elegir, cuando sale del mundo natural, cuando ha sido expulsado del paraíso, pero como seres conscientes y racionales tenemos libertad para elegir. Pero ¿qué hacemos con esa libertad? Bueno, este era el mensaje que hacía Erich Fromm, ¿no? El miedo a la libertad. Una vez que se alcanza la liberación, entre comillas, pues surge el problema de qué hacer con esa libertad. Porque cuando uno está luchando por la libertad, y habrá muchos ejemplos por ahí, eso ya como que te marca un camino, ¿no? Yo quiero la libertad, vale, estupendo, pues eso ya es un objetivo, a por ello. ¿Qué hacer con la libertad? Es otra cosa. ¿Qué hacer con la libertad? Genera
responsabilidad, incertidumbre, desesperanza, y muchas personas, en lugar de emplear la libertad de forma constructiva, intentan minimizar los efectos negativos, desarrollando actitudes, modos de pensamiento y de conducta que proporcionan una sensación de seguridad. Erich Fromm describe también cómo afrontar la incertidumbre que produce la libertad. Recordad, libertad que es fundamental para la construcción de nuestra identidad. Pues habla de estas tres formas: autoritarismo, que es el sometimiento a un sistema autoritario que reemplaza un orden por otro de apariencia distinta pero de idéntica función para el individuo: eliminar la incertidumbre que produce la libertad a través de una imposición, ¿no?, de cómo pensar o cómo actuar. Él lógicamente era muy sensible a este tema porque le tocó vivir en la Alemania nazi y escapar de ella, y hizo esta observación, ¿no? El autoritario desea controlar a los demás en su intento de imponer su orden en el mundo, pero también anhela someterse al control de una fuerza superior, que puede provenir de una persona, ¿no?, de un hermano mayor, de una idea abstracta, el pueblo, pero que sustituye mi libertad por un conjunto determinado de normas. Y esto es algo que vemos, que es parte de la problemática de la sociedad moderna, cómo la persona en una búsqueda de identidad puede hacer que sobrevalore lo que le separa de los demás, basándose en esos elementos primarios de identidad y desarrollando pues todos los extremismos, ¿no?, que vemos en este momento. Otra forma de afrontar la libertad es la conformidad, que es la incorporación inconsciente. Recordad lo que hemos hablado de la teoría esta de Tess, el iceberg de la cultura. Es la incorporación inconsciente de las creencias, normativas y procesos de pensamiento de la sociedad que nos rodea, pasando a experimentarlos como propios de forma acrítica. Es decir, en realidad no tengo libertad porque lo que hago es seguir. Estoy en Navarra, pues hago lo que hacen los navarros, ¿no? No elijo, sino lo que hago es conformarme. Por lo tanto, no tengo un pensamiento propio, genuino, que puede producir esa sensación de incertidumbre, sino que lo que hago es adherirme. Dice este señor que está ahí en la tribuna, dice: no estoy intentando controlaros, lo que quiero es que os controléis a vosotros mismos de acuerdo con mis criterios, con mis especificaciones. Bueno, o sea, es una libertad aparente, pero una dependencia interna de sustitutos de la libertad. Bueno, finalmente Erich Fromm también habla de esta otra manera de enfocar la libertad. Habla de autorrealización, utilizar la libertad para implicarse espontáneamente en pensamientos y comportamientos creativos, lo que necesariamente lleva a una conexión auténtica con los demás, que va más allá de los lazos superficiales de la relación social habitual. Y él dice: en la realización espontánea de uno mismo, el hombre se une de nuevo de una forma libre con el mundo. Y esta conexión auténtica pues significa amor, algo para lo que la persona tiene que pasar por una serie de estadios de desarrollo personal que no comentaré. Y él también escribió este otro libro, El arte de amar, que igual suena, y en él, fijaos, habla de la verdadera naturaleza del amor. El amor no es una emoción, es una capacidad de amar. El amor no es enamorarse, sino desarrollar esta capacidad de amar, que es una capacidad que debe cultivarse, que debe desarrollarse, y que tiene 4 elementos intrínsecos: el cariño o el cuidado, en inglés es care, pero que tiene estas dos acepciones, ¿no?, cariño y cuidado; el respeto, la responsabilidad y el conocimiento, sin los cuales pues no existe esta capacidad. Bien, pues vamos a
a pasar un poco a esta sociedad que tenemos en este momento, cómo influye en la formación de la identidad. Bueno, tenemos esta idea, ¿no? La noción de la modernidad, ¿no? La modernidad, una fase en el desarrollo de la civilización occidental que más o menos se ha ido extendiendo por todo el mundo, ¿no? Y distinguimos clásicamente, ¿no?, estos periodos, ¿no? La antigüedad, la Edad Media, la modernidad, un concepto de la modernidad relativamente moderno, ¿no? Esta es de finales del siglo XIX, digamos que se refiere genéricamente, ¿no?, al periodo que se abre al término de la Edad Media y que comporta, ¿no?, las diferencias con las sociedades tradicionales y feudales. Es interesante, ¿no?, ver, ¿no?, qué diferencias hay entre el mundo medieval, ¿no?, y el mundo moderno. También es importante ver los factores de cambio y desde un punto sociológico, histórico, son muy interesantes, pero podemos resumirlos de alguna manera. El mundo moderno es el mundo de la nación-estado. El señor feudal no es el que proporciona ya la seguridad, sino que es el Estado el que proporciona esa seguridad. Primero la monarquía y después pues las repúblicas. Es un mundo mercantilizado, que se asocia al ascenso de la clase burguesa, el mercantilismo y el capitalismo, ¿no? Y también los anti, ¿no?, son características de este mundo moderno. Es un mundo que a partir del mundo medieval hay una crisis de la Iglesia como eje de la organización social y cultural en el mundo medieval, y mediante los procesos de reforma, contrarreforma, pues da lugar a una época donde el criterio es la libertad religiosa, la ilustración, la edad de la razón, la edad de los derechos humanos, la edad del método científico. Todo esto son características de la modernidad. Y también pues del mundo reducido, ¿no?, medieval, pues se abre, ¿no?, al descubrimiento de rutas comerciales, la movilidad social y geográfica. Otra cuestión es si realmente la modernidad se ha terminado o no, y de ahí pues se habla de posmodernidad, o habréis oído esta palabra muchas veces, ahí pongo el símbolo de los ordenadores y todo esto, y esto es un tema en discusión, o sea, no se sabe si esto es acertado o no, si estamos o no al comienzo de una nueva era, ¿no? Las personas siempre tendemos a sobrevalorar lo que nos pasa a nosotros, ¿no?, y a idealizar el pasado, ¿no? Por lo tanto, esto hay que verlo con perspectiva. Pero estemos o no al comienzo de una nueva era, lo que sí es cierto es que hay unos cambios muy profundos de la sociedad, y precisamente uno de los temas característicos es el propio hecho de cómo se caracteriza el cambio, ¿Qué significa el cambio en la vida social? Porque, y en esto, bueno, pues aprovecharemos un poco las teorías de este autor, Bauman, un pensador y filósofo polaco, aunque murió este año, murió en Inglaterra, y que habla precisamente de la importancia del cambio en la sociedad moderna. Él no habla de posmodernidad, habla más bien de modernidad sólida, como la primera modernidad, y de modernidad líquida, como la que nos está tocando vivir. Y habla de cómo los sólidos conservan su forma y persisten en el tiempo, duran, mientras que los líquidos son informes y fluyen, por lo tanto se transforman constantemente, como la desregulación, flexibilización, liberalización de los mercados, etc. Este autor, que es muy interesante, no ofrece teorías, pero da una descripción yo creo que muy acertada, no solamente de las características de nuestra sociedad, sino también de cómo esto afecta a las personas y específicamente a cómo se construye la identidad personal. Porque fijaos que una característica fundamental es que en las eras premodernas, la antigüedad y la época medieval, el sentimiento de identidad no era un problema como lo vivimos ahora, porque la identidad era mucho más colectiva,
que en el momento actual. O sea que había una identidad que se atribuía a un grupo. Por supuesto, pues imaginaos, ¿no? En el mundo medieval, ¿no? Pues si eras de la aristocracia, o si eras del pueblo, o si eras... Tu nacimiento determinaba tu identidad y lo que ibas a ser el resto de tu vida. Y la relación venía marcada por el principio de autoridad, ¿no? Al que tú tenías que obedecer. Las formas modernas de identidad subrayan la capacidad del sujeto de elaborar y reflexionar sobre la experiencia individual de la vida, pero fijaos que inicialmente el hombre moderno también busca un sistema absoluto. Es decir, se puede elegir, pero se puede elegir entre sistemas que al final también suponen un orden absoluto, universal, predeterminado, racional, estable, al que finalmente hay que plegarse. Esta es una metáfora que usa Bauman para el hombre moderno. ¿Sabéis quiénes son estas personas? Los peregrinos, los pilgrims, ¿no? Los peregrinos. Los peregrinos buscaban un nuevo mundo, elegían un nuevo mundo rompiendo con el viejo orden europeo, por lo tanto era el mundo de la libertad, ¿no? Pero tenían una idea muy clara de lo que iban allí buscando, eran puritanos, tenían una visión muy rígida y por lo tanto querían un nuevo orden estable, sólido, y cuando esto se tambaleaba, ¿qué pasaba? Pues que aparecían estas figuras, esto que es un vagabundo, ¿no? Diríamos. En inglés, curiosamente, fijaos todas las palabras que hay para describir el vagabundo. Hay como 15 o 20 palabras para describir. Es la persona que se sale de ese orden ideal, que se ha buscado como sustituto del orden anterior. Lo cual te dice, ¿no?, hasta qué punto esa construcción, ¿no?, de un nuevo orden era importante para este tipo de mentalidad. Bien, pues cambios de esta última fase de esta nueva posmodernidad o sociedad líquida. Fijaos, del énfasis en la producción se pasa al énfasis en el consumo. ¿Qué quiere decir esto? La producción significa el énfasis en las cosas sólidas, buenas, estables. Me imagino que todos tendréis un móvil, ¿no? Ahí, en el bolsillo. Bueno, pues, ¿qué preferís vosotros? ¿Un móvil muy bueno que os dure 10 años o un móvil de última generación cada año? Pues no sé lo que pensaréis, pero probablemente queráis uno nuevo cada año, porque esta sociedad se basa en el consumo y hay que elegir uno nuevo cada año, uno nuevo cada año. De una visión comunitaria, relativamente comunitaria, se pasa a una visión individual de las cosas y fragmentada. De una identidad de clase más elástica que la identidad medieval, por supuesto, pero a fin de cuentas nacías en una clase social y había una cierta rigidez, se pasa a unas identidades múltiples. De tener una familia se pasa a tener familias. Familias. ¿Qué ocurre, no?, con un niño que nace y está siendo educado con niños que proceden de distintos padres y con un adulto que no es su padre biológico pero que está actuando como padre? ¿Y cómo evoluciona eso a lo largo de la vida? De una familia a familias. De una confianza en la continuidad, fijaos esta palabra tan propia de la... se ha establecido, ¿no? Se ha establecido en la vida, ha conseguido una posición. Todo eso suena a algo permanente, estable, ¿no? Yo ya me he establecido, tengo mi carrera, tengo mi título, ya me he establecido a una situación de ruptura con el pasado, de estar instalados en el cambio, instalados en el cambio. Lo único seguro es que todo va a cambiar, ¿no? O sea, no hay nada seguro.
de la importancia de la educación a la educación para qué. ¿A la educación para qué? Lo podéis ver en nuestros hijos. No le dan la importancia a los títulos que le dimos nosotros, porque tampoco se sabe muy bien qué van a hacer con ellos, a recibir información de un canal, la radio, la televisión, el periódico, a recibir información e influencias de múltiples canales, de un control social manifiesto, una relación basada en la obediencia, en la autoridad y la obediencia, a un control social encubierto, basado mucho más en la dependencia. En realidad, cuando estamos usando el móvil, hay alguien que analiza qué páginas web visitamos, cuáles son nuestras preferencias, manejan los que se llaman Big Data y van haciendo un control aparente, no manifiesto, pero que es muy efectivo y muy poderoso. Y las relaciones no se basan en la autoridad, sino en la dependencia. No me mandan lo que tengo que hacer, pero yo me adhiero, porque dependo de cosas al sistema. Del énfasis en la nación a la globalización, de la ciencia como fuente de progreso y de conocimiento a una desconfianza, del progreso, que no solamente trae cosas buenas, sino que también trae cosas malas, como un señor en Corea del Norte dispuesto a lanzar bombas atómicas, por ejemplo. Fijaos qué veis aquí en ¿qué son estas personas? Turistas. Para Bauman, la metáfora del hombre posmoderno, como para el hombre moderno era el peregrino, para el hombre posmoderno es el turista. Es el que también viaja como el peregrino, pero no en busca del orden absoluto y de la ciudad sobre la colina ideal, sino que va haciendo esta relación de consumo con las cosas, relación de consumo con las cosas. No me importa tanto estar en París y conocer París y la cultura francesa, sino decir que he estado en París, hacerme una foto y enseñarla a los demás. El hecho es que estos cambios son cambios muy profundos que se manifiestan en cantidad de aspectos. Por ejemplo, en el tipo de trabajo que vamos a hacer y en el que tendrán que hacer nuestros hijos. Esta frase es del Business Life, una revista que dan en los aviones del British Airways. Dice: preguntar lo que vas a hacer cuando seas mayor, la pregunta clásica, ¿tú qué vas a hacer cuando seas mayor? Dice, es una locura, porque ya hoy día hay gente que está haciendo trabajos que no existían cuando nacieron. ¿Qué va a pasar con los que vienen? Fijaos en esto. Los computadores personales aparecieron hace 30 años, Cuando yo hacía la residencia en el Hospital Ramón y Cajal en Madrid, había un ordenador para todo el hospital y ocupaba algo así como la mitad de esta sala, y teníamos turnos que hasta de noche, de madrugada, había gente que iba allí a las 4 de la mañana porque tenía su turno de ordenador de 4 a 4 y media. Pero hace 30 años llegaron los ordenadores personales. Pero hace 20 años llegaron los teléfonos móviles. Hace 15 años vino el correo electrónico. Hace 10 años el Facebook, etcétera. Y hace 5 años el WhatsApp, que ahora mismo tienen unos 1.500 millones de personas en todo el mundo. Cambios. O sea que, como veis, se producen una serie de cambios que afectan profundamente a la construcción de la identidad. Porque, fijaos lo que decíamos al principio, la identidad se hace mediante un proceso de vinculación-desvinculación, pero la desvinculación es dolorosa, por lo tanto tendemos a tener una cierta estabilidad. ¿Qué ocurre cuando esa identificación y desidentificación ocurre en una sociedad que está cambiando constantemente y con una velocidad de cambio brutal, y en la cual los elementos de referencia que daban solidez y estabilidad cambian también, como son el trabajo, como son la familia, como son? Bueno, pues que, como bien señala
muchas personas hay un problema generalizado de construcción de la identidad, porque los grandes sistemas han perdido vigencia, ¿no? La propia creencia, ¿no? en que el progreso y la ciencia nos iba a resolver los problemas, con lo cual, bueno, pues hay una mezcla de identidades. Esto que era algo casual, la identidad relacional, esa identidad que fabricamos en un momento para la relación con otro, crece y se transforma en la identidad general, de una forma que vamos siendo, ¿no? como una suma de identidades relacionales. Lo podéis ver en el tema de la identidad virtual, ¿no? Yo me hago un perfil en las redes sociales, me puedo inventar lo que quiera y me relaciono con los demás en base a ese perfil, pero luego lo cambio y elijo otro, ¿no? Es como otra metáfora también del cambio. O sea que esta frase, ya estoy terminando. ¿Os acordáis de esta frase de Groucho Marx? Estos son mis principios y si no le gusta tengo otros, ¿no? Pues esto que parecía una broma, ahora ya no es tan broma. Ya no es tan broma porque realmente hay formas de relacionarse con los demás basadas en esto, Este chiste que hemos visto hace poco, dice: doctora, ¿puede decirnos ya si es niño o niña? La doctora dice: ya le preguntarán eso a la criatura, lo que sabemos es que tiene vagina. O sea que incluso los elementos primarios de identidad, como el sexo, ahora parece que se pueden elegir, ¿no? Todo esto que veis de la elección de sexo, etcétera. O sea que ni siquiera aquello que nos era dado, ahora, y aquí tenéis otro ejemplo, ¿no? Este señor pasaba por estar un poco trastornado, pero tal como van las cosas, pues, ¿no? Puede ser una metáfora, ¿no? De, bueno, yo he nacido negro, pero ¿por qué tengo que ser negro? ¿No? Bueno. Y termino. ¿Cómo influye esto en la salud mental? Bueno, pues de una forma muy importante, porque la psiquiatría, parte de la medicina, pero es la parte de la medicina más relacionada con la influencia social, porque el hombre es un ser social y hay toda una serie de aspectos de estos cambios, que ya hemos comentado, que influyen poderosamente. Y de hecho, lo que dicen las cifras es que aunque hay un descenso quizás de las personas que son ingresadas por problemas de salud mental, pero el número de personas que contactan y que demandan tipos de salud mental son cada vez muy numerosos y todos estos elementos que hemos comentado generan una serie de factores de riesgo. Por ejemplo, aquí tenéis algunos factores de riesgo para los niños, para los adolescentes, que evidentemente afectan, ¿no?, a su salud mental. Y ya termino citando este trastorno. Hay un trastorno límite de personalidad, que es un trastorno que hemos visto desarrollarse. Yo empecé mi formación hace ya 40 años y he visto cómo la psicopatología ha ido cambiando en estos años, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos, pues no existía el trastorno por hiperactividad y atención, era una cosa excepcional. Los trastornos de la conducta alimentaria, la anorexia, eran excepcionales. Y esto también era excepcional. Esto no existía prácticamente, solamente en algunos casos muy extremos. Pero fijaos en las características que tiene este tipo de trastornos. Esfuerzos desesperados por evitar la separación, el desamparo. Relaciones interpersonales inestables e intensas. Alteración de la identidad. Inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo. Impulsividad y escasa tolerancia a la frustración. Comportamientos suicidas. Inestabilidad afectiva. Sensación crónica de vacío. Enfado o ataques de ira. ¿Qué ocurre? Que lo que vemos es que toda la patología está teñida de este problema de la identidad. O sea, lo que hemos visto es una especie de... este trastorno también se llama borderline, pues una especie de borderlinización, digamos, de la sociedad, y también, por supuesto, de la patología. O sea, que esto influye y tiñe, y aquí tenéis, ¿no?, pues una lista de algunos famosos, con este trastorno. Bien, pues termino ya y me he excedido un poco, pero bueno, creo que merecía la pena, así que muchas gracias por vuestra atención y las preguntas, etcétera, las haremos, si os parece, en
la mesa redonda que viene.